ATILRA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. ATILRA, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Hoy así de nuevo en un formato íntimo, porque no lo tengo acá a mi compañero Gustavo Vidoyaga, que tuvo que viajar por estos días, así que vamos a estar haciendo acá el programa con invitados. En un rato los voy a presentar, les voy a contar de todo lo que vamos a estar hablando, pero así, en este formato uno a uno. Arrancamos, la última vez que nos vimos acá en la pantalla fue la semana pasada. Pasó una semana, como siempre, pero en la Argentina como si pasaran 10 años más o menos desde que hicimos el último programa hasta ahora. Vamos a hablar mucho esta noche de lo que está pasando en el terreno de la política. Como siempre vamos a estar hablando de economía. Hay variables que se conocieron los últimos días. Buenas noticias, no, lamentablemente no, como viene siendo la realidad. Te vamos a contar lo que está pasando con la industria y algunos otros indicadores que se dieron a conocer en estos últimos días. Pero primero vamos al terreno de lo que está ocurriendo con la política. Ahí arriba en pantalla ven el hashtag del día de hoy que dice efecto Pichetto. ¿Qué es lo que pasó en las últimas horas? Bueno, todos ya estarán al tanto. El presidente de la Nación anunció que su compañero de fórmula para las elecciones va a ser nada menos que el senador Miguel Ángel Pichetto, senador que es el titular del bloque opositor al gobierno en el Congreso de la Nación, en el Senado específicamente. Raro, bueno, a esta altura nada es raro en la Argentina. Hoy recordaba aquella cuestión de la borocotización de la política de la que se hablaba cuando en aquel entonces Borocotó había sido candidato por un partido, terminó en el otro. Bueno, hoy por hoy, digamos, ese tipo de cuestiones están completamente naturalizadas, y aprovecho que tengo acá a mi amigo el Naturol acá al lado parado. Hoy no vamos a hablar de conceptos económicos como lo hacemos siempre en esta fórmula que te contamos de Jaime Durán Barba para naturalizar conceptos. Bueno, esto en el terreno de la política, de la naturalización de estas cosas, de que de repente te mandan tweets que dijo alguien contra una persona, muy fuertes, duras críticas a nivel personal, barbaridades, a los 2 meses, 3 meses, abrazados, compañeros de fórmula, dueños de un mismo proyecto político. Bueno, la verdad que cosas insólitas, raras que pasan en la Argentina. Inmediatamente la reacción por parte del público e incluso de los mercados financieros, de aquellos inversores que deciden dónde localizar sus capitales, si comprar o no, si vender, si salir, empezaron a tratar de tomar alguna lectura frente a esta que dejó, como en aquel momento cuando aquel sábado de la mañana la expresidenta anunció que iba a acompañar ella en la fórmula a Alberto Fernández como candidato a presidente, una medida que también dejó a todos boquiabiertos, expectantes, nadie terminaba de entender de qué se trataba. En este caso pasó algo parecido. Había una situación de perplejidad frente a lo que se estaba anunciando y no se terminaba de entender. Lecturas hay varias. La lectura del mercado terminó siendo, el mercado financiero, un festejo como primer lectura. Yo creo que de esto, como en aquella oportunidad, va a haber una primera lectura, una segunda, una tercera lectura y va a ir cambiando la visión del asunto. La realidad es que la primera lectura del mercado financiero fue
muy positiva. La reacción bajó significativamente el nivel de riesgo país, aunque sigue siendo alto y muy alto en comparación con los países de la región, porque Argentina, independientemente de estas movidas, estas señales, estos anuncios, tiene problemas, acá te los contamos todas las semanas, estructurales, económicos, de fondo. ¿Sí? Digo, y hay que entender que esto es así, porque después escucho a algunos colegas que andan dando vuelta por algunos medios de comunicación tratando de explicar que el riesgo país en realidad es un riesgo K, que tiene que ver con que si vuelve la expresidenta de manera voluntaria decidiría no pagar la deuda y que eso es lo que le genera miedo al mercado financiero. No. El mercado financiero mira números, hace análisis, proyecta, estudia las variables y lo que tenemos hoy en la Argentina es una economía que no logra generar dólares de forma genuina, no aumentan las exportaciones, no hay inversión extranjera directa, es muy fuerte la incertidumbre, aumentó significativamente en los últimos años la carga de la deuda. Hoy tenemos una deuda pública que ronda el 100% del Producto Bruto, cosa que hace mucho tiempo, como consecuencia de la política de desendeudamiento, se había abandonado. Los vencimientos de esa deuda son mayoritariamente vencimientos en dólares, el 75% de la deuda está denominada en dólares y además se concentran en el corto plazo. Entre el año 2021 y el año 2023 hay vencimientos muy fuertes de deuda, en el año 2020 también, pero mucho más fuertes son para ese periodo. Entonces, una economía que no logra ingresar dólares, que enfrenta un perfil de vencimientos de deuda muy fuerte en el corto plazo, más allá de la voluntad, la no voluntad, la ideología política de uno u otro candidato, la realidad es que enfrenta un serio problema. Entonces, en estos análisis que se hacen de riesgo K, de cuestiones voluntarias, se soslaya esta cuestión que tiene que ver con que Argentina tiene un problema económico de fondo. Acá no hay voluntarismo o no, acá hay cuestiones vinculadas con los números que son además la consecuencia de cada una de las decisiones que este gobierno tomó durante los últimos 3 años, que es el responsable de todas estas cosas, es el responsable de la fuerte carga de la deuda, como también es el responsable de que hoy la economía no esté generando dólares, como le contaba recién. Esa es la realidad. Ahora uno bien dice, bueno, ¿por qué la elección del presidente de Pichetto como compañero de fórmula? Una respuesta puede estar vinculada a este intento de señal a los mercados financieros, este efecto Pichetto que estamos viviendo por estos días, esta lectura optimista del mercado financiero, puede estar respondiendo a esto. ¿Por qué? Me decís vos que estás del otro lado, ¿qué tiene que ver Pichetto y esta lectura? Bueno, hay muchos que están interpretando que Pichetto, como jefe de la Cámara en un eventual gobierno de este signo político, en su rol de vicepresidente, presidiendo el Senado de la Nación, sería la pieza clave para lograr llevar adelante las medidas de política económica que hoy impone el Fondo Monetario Internacional. Llámese a esto flexibilización laboral, reforma previsional, todo este conjunto de medidas, políticas de ajuste, que enfrentan mucha resistencia porque son medidas de política económica que van en contra de nuestros intereses, de los de todos los argentinos que formamos parte de esta economía. Esas políticas de ajuste implican, y estas leyes que te comento, implican menos derechos para los trabajadores, implican menos derechos para los jubilados, peores condiciones de vida para los argentinos, un mercado interno que se seguirá debilitando, un sector pyme que seguirá sufriendo esta situación, la industria lo mismo, pero implica seguir adelante con una agenda que, diseñada desde el punto de vista del acreedor, el Fondo Monetario Internacional, implicaría la posibilidad de poder recuperar el pago de los vencimientos de deuda, de esta deuda que, como ya te explicábamos, adelantamientos mediante de los desembolsos, etcétera, claramente tiene un trasfondo político. El Fondo Monetario Internacional está comprometido muy fuertemente a intentar apoyar este año tanto como se pueda para lograr la continuidad de este gobierno después de las elecciones. Bueno, esa fue la primera interpretación del mercado financiero, por eso el festejo. Porque la verdad es que desde el análisis político, y esta noche vamos a estar hablando con algunos de nuestros invitados que están acá, analistas políticos también, algunos de ellos, vamos a estar hablando de esto, pero la realidad es que cuando uno lo piensa en términos políticos, dice, ¿qué le suma Pichetto al presidente en términos electorales?
¿Cuántos votos tiene Pichetto? Porque generalmente la lógica política indicaba que el compañero de fórmula sea alguien que desde algún sector me aporta votos. ¿Cuántos votos le aporta Pichetto al presidente en esa fórmula? A priori pareciera que muy pocos o casi ninguno. Pichetto hoy es alguien que no logra juntar votos ni en su propia provincia, en Río Negro. Entonces, llama la atención, evidentemente tiene que ver con otras cuestiones, otras señales que hacen a determinados funcionamientos internos dentro de la política y no a esta lógica electoral. Por otro lado, se confirmó la unidad de la que tanto tiempo se venía hablando y sobre todo después de esa charla que tuvieron al aire en otro canal de televisión amigo, el candidato a presidente Alberto Fernández y Sergio Massa, se dio este encuentro, este café que le llamaron ellos, donde claramente ya quedó establecida una unidad, ¿sí?, en este frente todos, que va a conformar a los diferentes espacios de los que forman parte estos dirigentes políticos. ¿De qué forma? Lo sabremos de acá al 22 de junio, que es cuando se da efectivamente el cierre de listas y los nombres de todos los candidatos que andan dando vueltas, más otros que conformarán las listas de los cuales se habla menos por estos días, bueno, rubricarán y ya estarán definitivamente confirmados. Por ahora, muchas especulaciones, hablan de Sergio Massa va a ir a una PASO contra la fórmula de Alberto Fernández y la expresidenta, no llegan a un acuerdo, será candidato a diputado. Bueno, muchas de estas cuestiones iremos enterándonos a lo largo de estos días. En el marco de todo esto, como fue el cierre de alianzas en el día de ayer, miércoles, se dieron a conocer otras fórmulas que llaman menos la atención o capturan menos atención porque hoy sabemos todos, está todo muy polarizado en Argentina y estas dos grandes fuerzas políticas son las que están dominando la atención de lo que viene, pero se anunció una fórmula conformada por Roberto Lavagna, que formaba parte de Alternativa Federal, que formaba parte, de la cual formaba parte Sergio Massa, que ahora te conté que acaba de cerrar este acuerdo con el Frente Todos y con Alberto Fernández, que también contenía a Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba, que ha decidido recluirse en la provincia, que también contenía a Pichetto, el mismo espacio, pero que Pichetto esta vez ha decidido pasar a formar fórmula con el presidente y ahí en el medio quedó Roberto Lavagna, que no con el sello de Alternativa Federal, sino en el consenso 19 que él le llama, anunció una fórmula con Juan Manuel Urtubey, ¿sí?, que bueno, van a pretender instalar como alguna tercera vía, si es que queda margen para alguna tercera vía en este contexto en Argentina. En el medio de todo esto, como te decía, la atención de los mercados está puesta en estas definiciones. De acá al 22 de junio va a haber seguramente versiones cruzadas de lo que se te ocurra, operaciones, que uno se baja de la fórmula, que cambian, que va a otro, de todo. A partir del 22 ya tendremos la certeza de los nombres y arrancará después formalmente la campaña, las propuestas, las diferentes visiones, que en definitiva es lo que todos queremos escuchar, porque más allá de la danza de nombres, los cafés, los encuentros, las alianzas, en realidad lo que todos queremos saber es qué va a pasar con esta Argentina que estamos sufriendo mucho todos, que tiene que ver con lo que dan cuenta los indicadores económicos, que nosotros acá te contamos todas las semanas. Vamos a repasar algunos nada más. Anteayer salió un dato vinculado con la utilización de la capacidad instalada en la industria, eso que te marca a qué porcentaje está utilizado del total de la capacidad productiva que tiene la industria en la Argentina. Nos encontramos con que está cayendo la utilización de la capacidad productiva, obviamente en el marco de esta recesión, de esta caída de la demanda, de esta caída del consumo, de locales comerciales que cierran todos los días, de empleos que se pierden. Bueno, las empresas que tienen determinada capacidad cada vez utilizan menos. El número promedio fue 61,7%. Esto te marca que alrededor del 40% de la industria está parada. Ahora, hay que tener dos cosas en cuenta. Una, el mismo dato de abril del año pasado marcaba 67,7%, es decir, que estás con una caída muy fuerte de la capacidad instalada utilizada. Por otro lado, que
esta medición no contempla como debiera sectores de pequeña y mediana empresa, con lo cual hay muchos que te dicen cuidado, que la situación es mucho peor de lo que está marcando este indicador. Y después cuando te metes en algunos rubros dentro de este promedio que te marco, encontrás situaciones muy complicadas, como por ejemplo el sector textil, gran generador de empleo también, que está operando en torno al 40% de su capacidad, o el automotriz, que está atravesando una crisis bastante pronunciada en Argentina y que está operando al 35% de su capacidad productiva, sí, al 35%, más del 70%, bueno, alrededor, menos en realidad, del 70% de la capacidad productiva que tienen las fábricas automotrices en Argentina se encuentra ociosa, parada, las máquinas apagadas. Eso implica trabajadores en sus casas porque no hay nada que hacer en las fábricas, y esto responde a ¿qué? Al debilitamiento de la demanda, a que esta economía no consume, a que el poder adquisitivo de los salarios sigue cayendo y a que las tasas de interés están en las nubes con un único objetivo: seguir sosteniendo artificialmente el dólar en este valor, por lo menos hasta las elecciones. ¿Lograrán controlarlo hasta las elecciones o no? Bueno, entre los invitados de esta noche tenemos también un economista con el cual vamos a estar intercambiando un poco sobre estos aspectos. Si les parece, pasamos un auspicio y te presento a los invitados de esta noche y arrancamos ya con todos estos temas, política, economía. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Acá estamos, buenísimo. Seguimos acá, me confundí de número de cámara. Bueno, intimidades que les cuento. Voy a presentar a los invitados que tengo acá esta noche sentados y les voy a pedir, como hacemos a veces con esto, un título primero. Presento a cada uno un título de los temas que vamos a abordar y después ya profundizamos y nos ponemos a intercambiar entre todos. Arranco acá a mi derecha con Ricardo Rubier. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, que es titular de Rubier y Asociados. Gracias por estar acá esta noche, Ricardo. A modo de título nada más. Yo en la introducción hacía como un repaso de lo que está pasando en política, ahora vamos a profundizar con vos. El título sería Nuevo Escenario Electoral. Nuevo escenario electoral, y ahora lo vamos a abordar y nos vas a contar, porque aparte Ricardo mide, ¿no? Y entonces nos vas a contar qué está pasando en la capital, qué está pasando en la provincia, etcétera. Está también Araceli Ferreira, que es diputada nacional del Peronismo para la Victoria por Corrientes. Yo pienso que en realidad no hay que dar por Pichetto más de lo que el pito vale. Tenía menos voto que intención de voto que Del Caño. Lo que creo que hay es un blanqueo de lo que fueron estos 4 años de su actuación en el Senado, donde Michetti lo único que hacía era dar la palabra. El que le armó toda la estructura legislativa fue Pichetto. Me parece que esto es la continuidad de esa actuación, digamos. Me parece que es un compromiso explícito de seguir con ese mismo sistema de construcción en un Senado que nunca estuvo a la altura de las demandas de la sociedad. Por eso se funcionaba con corralitos, con represiones salvajes. No hay que olvidarse todo lo que pasó cuando se votaban esas leyes impopulares, que el gran artífice siempre fue Pichetto. Así que por eso, no sé si bien, los resultados serán... no veo un aporte sustancial a la fórmula de Macri en términos electorales, sí en términos de poder. Bueno, ahora vamos a estar profundizando esto, digo, también desde tu experiencia dentro del Congreso de la Nación, un poco a qué responde esta cuestión de Pichetto y qué hay que pensar de acá para adelante. Sigo del otro lado del living esta noche y vamos a arrancar acá, de atrás para adelante, a mi izquierda está Martín Burgos, que es economista, a cargo, bueno, economista jefe se le puede llamar, de la CCC, el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Correcto? Digamos, cada vez se inventan nuevos nombres, puede ser. Bueno, economista de ese espacio. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Martín? Un Muy poco bien. a modo de título, yo hacía un resumen de la situación económica con algunos indicadores. Tirame un título económico y ahora abordamos. Y cambió también, yo creo, estos indicadores que vos marcás, hacen que cambió la tendencia a nivel industrial. Ya no estamos hablando más de estancamiento, de lo cual veníamos hablando desde el 2011, sino este año claramente es una caída bastante fuerte en la industria, a partir de este año.
Bueno, vamos a estar hablando ahora con él también y un poco del tema financiero. Te voy a estar preguntando este efecto Pichetto y qué puede pasar de acá en adelante. Sigo con Marcelo Michalski, que es empresario pyme del software y miembro de la ENAC, que es, siempre me olvido. Asociación de Empresarios Nacionales por el Desarrollo. Ahí está, que ahí cuyo titular Leo Vilansky ha estado acá invitado varias veces. A modo de título, bueno, pymes, uno de los sectores más perjudicados por todo esto, vos formás parte de este grupo. Sí, el título creo que sería el nuevo contrato social, tiene que ser con las pymes adentro. Sin las pymes no hay posibilidad de encarar nuevamente un proyecto productivo, inclusivo, con salario justo. Creo que necesitamos un ministerio pyme. Ese sería un título, si querés, para tirar acá en la mesa. Interesante eso, ahora vamos a estar hablando de eso, porque las pymes fueron las principales perjudicadas, una de las principales perjudicadas de este modelo económico. ¿Habrá un ministerio pyme? Bueno, veremos. Enrique Rosito, secretario de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Metrodelegados. ¿Sí? Bueno, Enrique, más allá de que vamos a estar hablando y también de toda la cuestión en general, digo, en términos ustedes, yo me acuerdo acá ha estado varias veces Beto Pianelli, ha estado hablando de este tema que en los últimos días resurgió, el tema del asbesto y la situación de protesta de parte de usted. ¿Sigue adelante esta situación conflictiva? Sí, sí, estamos bastante preocupados, no asustados, pero sí preocupados por la fuerte presencia de piezas con asbesto en el subte, y esto también tiene que ver con la política, no hay que olvidarse cómo llegaron esos vagones al país. Podemos desarrollarlo luego si querés. Dale, ahora lo vamos a desarrollar, pero vamos a arrancar la ronda. Ahora voy disparando y vamos a arrancar con los invitados. Ya que habló y hablamos del asbesto, del subte, vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires y arranco con esto como disparador, porque todo tiene que ver con todo. Y te pregunto, Ricardo Rubier, que estás acá a mi derecha, que vos hacés mediciones, tengo entendido, hiciste mediciones sobre la ciudad de Buenos Aires. Algunas confirmaciones no están, hay un rumor que dicen que Martín Lustó sería candidato a senador dentro de Cambiemos, junto con Rodríguez Larreta como candidato. ¿Qué mediciones, qué estás viendo en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, no, nosotros medimos a nivel nacional, medimos después algunos distritos como la provincia de Buenos Aires, y hace pocos días nos tocó medir la ciudad de Buenos Aires. En realidad parece casi un chiste, pero las mediciones o hacer mediciones en medio de tantos cambios supone que rápidamente los números se vuelven obsoletos. Y a veces tenés que tirar lo que hiciste. Porque hay otras fórmulas, otros candidatos y demás. Pero en líneas generales lo que observamos en la ciudad de Buenos Aires era algo que ya sabíamos, que es el predominio de... Bueno, ahora parece que se va a constituir Cambiemos también, pero podemos decir el predominio del PRO en la ciudad, con una buena imagen del jefe de gobierno. Y luego las fuerzas políticas de oposición, en la cual se destaca luego, digamos, en segundo lugar, lo que fue el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, lo que después ahora tendrá otro nombre, y que realmente ahí, yo te lo comenté fuera de cámara, que realmente a mí me había sorprendido los votos de Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad de Buenos Aires. Cuando digo eso, no estoy diciendo que le está ganando a Macri, no. Sí, lo que estoy diciendo es que hay una disminución del voto a Macri y hay un crecimiento del voto a Cristina Fernández de Kirchner, que la pone en un nivel diferente al de sus candidatos, los candidatos del espacio para jefe de gobierno y demás, ¿no? Para jefe de gobierno se destaca ampliamente Mariano Recalde dentro del espacio. Pero la diferencia que tiene hoy Cristina Fernández de Kirchner con, por ejemplo, Mariano Recalde, yendo en la misma boleta, es una diferencia muy grande, que seguramente se resolverá en la medida que hay tracción hacia arriba. O sea, que Cristina está tirando los votos hacia arriba. Pero en este momento que estamos midiendo, donde Cristina está alrededor del 30% en la ciudad de Buenos Aires, es un número muy importante teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? De elecciones anteriores. Ahora, en este análisis que vos hacés, uno entiende por qué Rodríguez Larreta en algún momento pedía o pujaba por el desdoblamiento, ¿no?, de las elecciones. Digo, va a tener un efecto contrario por el hecho de estar arrastrado por Macri. Porque el efecto de cuando hay simultaneidad, como pasa en Cava o como pasa en provincia de Buenos Aires,
indudablemente hay una caída del voto, más allá de la caída que ya está sufriendo Cambiemos en todas las elecciones provinciales que estamos viendo. Es decir, el caso de Jujuy, donde gana Morales, y ya se sabía que iba a ganar Morales, pero hoy Morales está sacando 20 puntos menos de lo que sacó la elección anterior. O sea, hay una caída y un retroceso electoral evidente, objetivo, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, eso lo sufre Larreta y lo sufre Vidal. En el caso de la provincia de Buenos Aires la diferencia son 12 puntos. O sea, Vidal sola saca 12 puntos más que yendo con Macri. Claro, bueno, por ahí el pedido de desdoblamiento que nunca se lo permitieron. Te llevo un poco al escenario nacional, ¿no? Sí. Digo, hoy pareciera que estos anuncios de los últimos días, tanto primero el de la expresidenta Alberto Fernández, ahora esto de Pichetto, llevó a dividir aguas y a neutralizar cualquier alternativa intermedia. Me parece que, no sé si vos coincidís, lo de la Baña perdió mucha fuerza. Sí. En este escenario, ¿cómo ve los números de cara a las PASO, que es el primer? Sí, la realidad es que todavía nosotros no tenemos números, por eso dije nuevo escenario electoral en el título, todavía no tenemos números del nuevo escenario. Lo que tenemos son los antecedentes. Es indudable, un poco de análisis, es indudable que la jugada de ajedrez de Cristina apuntó a desordenar, vamos a decir, el espacio del medio, sin duda, pues jugaba una figura donde ella evitaba hacer una fórmula K pura para integrar a un hombre más bien de la negociación, de la conversación, del pluralismo, inclusive que había sido crítico de algunas cuestiones del gobierno kirchnerista, del gobierno de Cristina, y eso ya es una avanzada sobre el centro. O sea, Alberto Fernández es una avanzada sobre el centro. A lo cual le contestó Macri ahora con otra avanzada, desde su lugar, otra avanzada hacia el centro. O sea, lo de Pichetto tiene que ver fundamentalmente con eso y con romper esta idea en el imaginario o en la realidad, esta idea de que Cambiemos es claramente antiperonista o expresa el gorilaje. De algún modo esa jugada tiene que ver con esa neutralización. También sabemos, que acá se señalaba, Pichetto no tiene votos. No tiene votos. Alberto Fernández tampoco, por sí mismo. No tienen votos por sí mismo. Pero sí, bueno, ahora hay una campaña electoral y me parece que coincido. Creo que la movida Pichetto tiene que ver más con el poder, con la gobernabilidad, a un hombre de gran experiencia política, frente a, yo diría, un gabinete muy inexperto que se ha mostrado muy inexperto en política del gobierno de Macri y el propio Macri. Y me parece que ahí Pichetto va a llenar una cuestión que tiene que ver más con el poder, con la negociación, que con la atracción de votos. O sea, no es esperable tampoco de que Pichetto sea un hombre que pueda acarrear una gran cantidad de votos. En cambio, la otra fórmula, sí creo, es una fórmula que no está totalmente equilibrada, porque la que tiene los votos es Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hay que buscar un equilibrio, ¿no?, de empoderamiento, de posicionamiento de Alberto Fernández para que también Alberto Fernández abra canales para el flujo de votos. Te dejo una pregunta picando, vamos al corte y ya seguimos con todo. Pero la pregunta es, dado estos movimientos, la lectura que uno podría hacer es, entonces ahora se adelanta todo, la PASO, que en realidad nadie va a usar las PASO, va a jugar, me la contestás después del corte, pero va a jugar como una especie de primera vuelta y después de eso, por un tema de voto útil y otras cosas, la primera vuelta va a terminar siendo casi un balotaje. Eso le puede dar al frente, todos, llamémosle, se me mezclan los nombres ya, para ganar en una primera vuelta. Bueno, ahora me contestás y ya seguimos con todos los invitados. Dale, un pequeño corte y seguimos.